nos enseña que el Señor le da un mensaje a la iglesia, le da un mensaje al pueblo de Dios, sobre todo a la iglesia Laodicea. Esta iglesia que se creía que no tenía necesidad de buscar a Dios, que no tenía necesidad de tener la presencia de Dios en su vida, que no tenía necesidad de arrepentirse. Alguien diga aleluya. Aleluya. Esta iglesia decía lo siguiente: yo soy rico y me he enriquecido. Escucha bien, esto es lo que la iglesia decía: yo me he enriquecido y soy rico y no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Qué tan importante es para nosotros tener el conocimiento y el temor de Dios en nuestra vida? Es muy importante porque hace que nosotros tengamos necesidad de Dios. Amén. Amén. Tengamos necesidad de Dios. Y esta iglesia era la que decía: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire lo que la Biblia nos enseña: que este pueblo, esta iglesia se perdió porque el Señor les decía: ¿no sabes acaso que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo? Yo cuando leí este pasaje bíblico me quedaba muy asombrado la manera como Dios le habla a esta iglesia, la Odisea. Le decía: desventurado, una persona que no tiene gracia en la vida, que vive en desdicha, en pobreza, en desgracia. A su nombre. Dios. Una iglesia que era miserable, un pueblo que era miserable, un pueblo que era pobre, que era ciego, y no solamente esto, sino que también estaba desnudo. Eso me hace ver a mí la condición en la que la iglesia se encuentra el día de hoy. Eso me hace ver a mí cómo muchas iglesias se encuentran hoy delante de Dios. Muchas iglesias que hoy dicen: ya no tenemos necesidad de predicar la palabra, no tenemos necesidad de ayunar, no tenemos necesidad de vigilar, no tenemos necesidad de estudiar la palabra de Dios. Hay mucha gente, incluso dentro como fuera de las iglesias, que dicen: no tengo necesidad de buscar a Dios. Y Dios le dice: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A todas esas personas que dicen: no tengo necesidad de ninguna cosa. Aún a los ricos les habla Dios, aún a los empresarios, a los políticos, a los gobernantes y aún a los presidentes que han sacado a Dios de lado por creer en la hechicería, en la brujería, por creer en tantas cosas del diablo. Dios les habla a esas personas que se dicen que son ricos y se han enriquecido y que de ninguna cosa tienen necesidad. Dios le habla a esas personas para que se arrepientan, para que se den cuenta de la necedad en la que andan. A su nombre. Dios le dice: no saben que son desventurados. Hay mucha gente desventurada allá afuera. Hay mucha gente miserable, hay mucha gente pobre, hay mucha gente ciega. Y lo peor de todo, que están desnudas. Desnudas delante de Dios. Su pecado no les hace ver su condición, porque endurecieron el corazón a Dios, porque no buscan a Dios. Aún la pandemia no les ha enseñado en nada a ellos, porque tienen temor a las enfermedades, pero no tienen temor a Dios, a su nombre. Y Dios les enseña a estas personas que se arrepientan, porque son personas que no tienen el conocimiento, que andan errantes por la vida, ignorantes, que andan en necedad. Son personas desventuradas. Por eso es necesario que nosotros tengamos un revestimiento lleno de gracia, un revestimiento de gracia, un revestimiento de justicia, un revestimiento de humildad. Alguien diga aleluya. Aleluya. Un revestimiento lleno de amor por la presencia de Dios, a su nombre. Y Dios le da un consejo a estas personas, aún a la iglesia, le da un consejo a esos hombres y esas mujeres que un día alabaron a Dios y se alejaron de sus caminos y dicen: no tengo necesidad de congregarme, no tengo necesidad de ir a la iglesia, no tengo necesidad de esto o de aquello, no tengo necesidad.
¿Qué tan perverso es el corazón del hombre? Es muy perverso. El corazón del hombre es malo. El corazón del hombre se enorgullece, se enaltece por encima de Dios. El corazón del hombre no desea buscar a Dios. Usted mismo puede ver, cuando se levantó la pandemia, mucha gente empezaron a lo mismo de antes. Todos estábamos confinados, nadie salía de casa. Estábamos restringidos al momento de salir de casa. Pero nuevamente se empezó a abrir las puertas de los hogares y a hacer nuestra vida regularmente, y las personas empezaron a tomar, a hacer fiestas, otros empezaron a robar, otros empezaron a delinquir, a estafar, a engañar, empezaron a todo, a hacer todo lo malo. Por eso el Señor le dice a estas personas que dicen que son ricos y que no tienen necesidad de nada: yo tengo una buena casa, dicen algunos. Yo tengo un buen carro. Yo tengo terrenos. Y gloria a Dios que lo tenga. Yo tengo joyas, dinero, cuentas del banco. Pero no saben que son personas desventuradas. Porque tienen cosas terrenales, cosas superficiales, materiales. Esas cosas se acaban, se terminan en algún momento. A su nombre. ¿Qué tan diferente es tener a Dios en el corazón? Es una riqueza por encima de los millones, por encima del reconocimiento y de la fama. Es una riqueza superior y mayor. Porque aquí tú puedes ser famoso en la tierra, tú puedes ser reconocido aquí en la tierra, pero en el cielo no eres reconocido. Amén. ¿De qué sirve ganarse al hombre el mundo entero? Dice la palabra. Se ha perdido su alma. ¿De qué le sirve a estos cantantes de hoy en día que ganan premios, ganan Grammys, ganan trofeos, elocuencia y mucha sabiduría y mucho conocimiento de hombre, pero nada de Dios? Aún los científicos que no creían en Dios están creyendo en Dios. Necios que se volvieron sabios, sabios que se volvieron necios. A su nombre. Están buscando a Dios porque se dieron cuenta de la condición en la que estaban. Se dieron cuenta que necesitaban un revestimiento. Se dieron cuenta que necesitaban el abrazo de Dios. Se dieron cuenta que necesitaban la misericordia de Dios. Se dieron cuenta que necesitaban al Creador. A su nombre. Así hay muchos que dicen: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice a esas personas que se jactan de sus riquezas, que se jactan de las tarjetas de crédito, las tarjetas de los bancos, que se jactan de lo que les da este mundo. Desventurado. Eres un desventurado. Eres un miserable. Eres un pobre. Eres un ciego. Y eres un desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Mira lo que dice Dios. De mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Nosotros necesitamos ese revestimiento. ¿Cuántos creen? Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Necesitamos el revestimiento de Dios. Necesitamos que Dios nos revista. Necesitamos que Jesús nos revista de la cabeza hasta los pies. Nos revista de santidad, nos revista de pureza, nos revista de integridad, nos revista de temor, nos revista de humildad, nos revista, hermano. Necesitamos el revestimiento de Dios. Yo dije, necesitamos el revestimiento de Dios. Necesitamos que Dios nos revista de humildad, de sencillez. Dios nos revista de amor, de compasión, de misericordia. Necesitamos que Dios nos revista. Necesitamos que Dios ponga una nueva vestidura sobre nosotros. Amén. El mundo necesita ser revestido por Dios. El mundo necesita ser revestido por la gracia de Cristo Jesús. Necesita ser revestido de la justicia de Dios. Necesita ser revestido de la misericordia de Dios. Porque muchos se han olvidado de la misericordia y se han olvidado del amor. Necesitan ser revestidos. Tus vecinos necesitan ser revestidos. Tus amigos necesitan ser revestidos. Tu familia necesita ser revestida.
pero revestida del poder de lo alto, revestido del favor de Dios, revestido de la gracia y de la misericordia del Señor. Necesitan ser revestidos con el amor que Cristo vino a revestir este mundo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alabe, alabe la gloria de Dios. Alabe la gloria de Dios. Necesitamos cubrir nuestra desnudez. La desnudez es el pecado. Es el pecado. Lo que Dios le hablaba a esta iglesia, le decía desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le estaba hablando allí de su pecado. Porque dicen, yo no tengo necesidad de nada, ni de Dios, porque lo tengo todo, dice. ¿Puede una persona, pregunto yo, puede una persona tener todas las cosas materiales, superficiales de esta vida, de este mundo, y no tener al Creador? ¿Puede decir esa persona, lo tengo todo? En ninguna manera. En ninguna manera. Lo que tiene son cosas materiales, cosas temporales que se van a acabar en cualquier momento. A su nombre. Pero quien tiene a Dios tiene todo. Quien tiene a Dios tiene su gracia. Quien tiene a Dios tiene su amor, tiene su misericordia. Quien tiene a Dios tiene el amor, el favor de Dios. Quien tiene al Señor tiene la salvación y la vida eterna. A su nombre. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 3 versículo 7. Miren lo que nos enseña la palabra. Génesis capítulo 3 versículo 7. Dice la palabra de Dios: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué se le abrieron los ojos a Adán y Eva? ¿Por qué? Dice que ellos estaban en el huerto del Edén desnudos. Ellos estaban desnudos, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Está conmigo? Amén. En el huerto del Edén ellos estaban desnudos, pero ellos se dieron cuenta que estaban desnudos después de haber comido ¿qué? El fruto. No, el fruto prohibido. Amén. Amén. Comieron el fruto prohibido y sus ojos fueron abiertos. Y se dieron cuenta que estaba Eva desnuda, y Adán se dio cuenta que estaba desnuda Eva, y Eva también se dio cuenta que Adán estaba desnudo. Sus ojos fueron abiertos. La desnudez es el pecado. La desnudez es la ausencia de Dios. Es la desobediencia. Es la rebeldía. Es el pecado. Y eso nos enseña la palabra, que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. El pecado nos avergüenza. El pecado nos hace ver nuestra desnudez. A su nombre. El pecado nos muestra nuestra condición. La desnudez nos muestra que estamos desnudos y que estamos avergonzados. Sin vestimenta hay vergüenza, hay desnudez. Por lo tanto, dile que está a tu lado: cubre tu desnudez. Necesitamos cubrir nuestra desnudez, porque hay un aleluya dentro de la iglesia que todavía le gusta mostrar el cuerpo. Todavía, sí, aún le gusta mostrar el cuerpo. Cuida tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuida el templo de Dios. Y ser recatado, ser recatada, hermana, hermano. Amén. Amén. No le des lugar al enemigo, porque la vergüenza, hay vergüenza cuando uno se desnuda, se muestra su cuerpo. Por lo tanto, nosotros necesitamos que el Señor cubra nuestra desnudez. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Necesitamos que el Señor Jesucristo cubra nuestra desnudez. Necesitamos que Jesucristo nos arrope. Necesitamos que Jesucristo ponga una nueva vestimenta sobre nosotros. Porque las vestimentas que llevamos quizás están sucias, están viejas, están andrajosas. A su nombre. Tú y yo teníamos esas vestiduras. Antes de venir a Cristo estábamos sucios. Nuestra vestidura estaba sucia, inmunda, llena de maldad y de pecado. Así estaba nuestra vestidura. Y quizás así esté ahora tu vestidura. No sé cómo has venido, en qué condición estás delante de Dios.
Pero déjame decirte que era necesario que Cristo viniera. Para eso era necesario que Cristo apareciera en la tierra, que apareciera en este mundo. Para eso era necesario que Cristo viniera, para revestirnos, para que pueda cambiar nuestros trapos sucios, viejos y andrajosos. Estas vestimentas que llevamos quizás no eran agradables delante de Dios. Nuestra vestimenta estaba sucia, estaba contaminada, estaba inmunda. Pero el Señor, en su misericordia infinita, envió a Jesús, envió a Cristo, para que tú y yo no llevemos más ese vestido, no llevemos más esas vestiduras, para cambiar esos trapos de inmundicia por trapos reales, santos, puros, para la gloria del Padre. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alaba, alaba al Señor, alaba al Señor, alaba la gloria de Dios. Quiero decirte, hermano, hermana, es que Cristo vino a este mundo para traer un revestimiento. Diga conmigo la palabra revestimiento. Revestimiento. Hoy el Señor te empieza a revestir. ¿Cuánto creen eso? Estoy soltando palabra profética en esta hora. Necesito que el pueblo esté despierto, esté activo. Hoy el Señor empieza a revestirte nuevamente. Empieza a quitar esos trapos llenos de inmundicia, esos trapos de suciedad, esos trapos de maldad. El Señor empieza a cambiarlo y empieza a revestirte desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y Él te empieza a revestir de su gracia, te empieza a revestir de su misericordia, te empieza a revestir de su amor, te empieza a revestir de su humildad, te empieza a revestir el Señor de pureza y de santidad. Hay un revestimiento sobre ti en esta hora. Hay un revestimiento sobre ti que el Señor va a poner para dejar de lado esos trapos viejos, sucios y andrajosos. Quizás ha sido dura la lucha en todo este año, que ya ha pasado más de medio año. Ha sido dura la lucha en quererte acercar a Dios y en que no quererte acercar, en venir a la iglesia o no venir a la iglesia, en buscar a Dios o no buscar a Dios. Quizás ha sido dura la lucha, ha sido dura la lucha, quizás allá afuera la vida te ha dado muchos golpes y te ha producido lamento y sufrimiento y ha producido culpa también en ti. Pero déjame decirte que el Señor está dispuesto a cambiar esas vestiduras de culpa, de sufrimiento y de lamento por un revestimiento de justicia, de misericordia y de gracia. Él está aquí para poder traer ese revestimiento para ti, hermano, para ti, hermana. Él tiene misericordia de todos los que le buscan. Él tiene misericordia. Por eso estás aquí. Por eso has venido a este lugar, para que puedas ser revestido, para que puedas ser mudado, cambiado. Porque las vestiduras que llevas ahora están sucias, están inmundas. Y aún quizás de repente no estén sucios ni inmundos, pero quizás estarán arrugados, manchados. Y dice la palabra de Dios que sin mancha y sin arruga no entraremos al reino de Dios, no entraremos al cielo si nuestros vestidos están sucios, están manchados o están arrugados. La iglesia necesita un revestimiento de Dios, la iglesia necesita el revestimiento de Cristo, porque para eso vino Cristo, para revestirnos, para cambiar estos trapos viejos. Para eso vino el Señor, para cambiar nuestros vestidos, para quitar la culpa de nosotros, para quitar el sufrimiento, el lloro y el lamento. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? No, ¿en qué momento lo hice? No sé en qué pensaba. El Señor quiere quitar la culpa de ti. El Señor quiere quitar de ti la inseguridad, la incertidumbre. El Señor quiere quitar de ti cosas que no le agradan. Pero es necesario un revestimiento. Dile que está a tu lado, necesitas ser revestido por Cristo. Dale un fuerte aplauso para el Señor. Jesús vino para revestirnos de gracia, vino para revestirnos de misericordia, vino para revestirnos de amor. La Biblia nos enseña que Pablo era un perseguidor de los cristianos y él fue revestido. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Amén.
Porque Cristo Jesús se le apareció cayendo camino a Damasco. Se le apareció el Cristo resucitado. Se le apareció el Cristo glorificado. Se le apareció en el camino cuando él iba a perseguir a la iglesia, cuando iba a perseguir a los santos. Dice la palabra de Dios que se le apareció una luz que resplandecía más fuerte que el sol. A su nombre. Y aún Pablo, que era perseguidor, fue revestido. Pedro, que era un pecador, y a mí muchas veces lo confesaba Pedro y decía, soy un pecador, también fue revestido con la gracia de Cristo Jesús. Es su nombre. Isaías era un hombre de labios inmundos, es decir, todavía hablaba cosas inmundas, todavía estaba con Dios, hablando de Dios, pero todavía hablaba de las cosas del mundo y se apegaba entre lo uno y lo otro. Pero dice la palabra de Dios que cuando murió el rey Usías, dice, él vio la gloria de Dios, él vio al Señor sentado en su trono. Así también tú vas a ver la gloria de Dios en el Señor. Verás tú el poder, verás la grandeza y la misericordia de Dios. Verás al Señor porque has sido revestido. Porque el Señor trae un revestimiento sobre ti. A su nombre. Isaías era de labios inmundos, pero vio la gloria de Dios. Fue revestido, fue arropado de la gloria de Dios. Así mismo creo yo que tú vas a salir arropado y revestido de este lugar. Ya no te vas a culpar más. Y ya no vas a tener más dudas. Y ya no vas a tener más inseguridades. Ya no te vas a... No sé si alguien me está entendiendo. Pero Dios te ha traído para revestirte en esta hora. Porque el Señor te perdona. Porque el Señor tiene misericordia. Porque el Señor te ama. Y Él quiere que te salves. Él quiere que tú estés en su presencia. Él te ha traído para salvación y no para condenación. Para vida es que el Señor te quiere y no para muerte. Vida y vida eterna, porque para eso vino el Hijo de Dios, para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Gloria a Dios. Poderoso es Dios. Para poder ser revestido necesitamos a Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Para poder ser revestido necesitamos a Jesús. Amén. Para que el mundo sea revestido de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios, de la salvación de Dios, necesita aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es lo primero que necesita el mundo. Eso es lo que necesitan tus vecinos. Eso es lo que necesita tu familia. Eso es lo que necesita todo Grocio Prado y todo Chincha y sus 11 distritos. Eso es lo que necesita el Perú y eso es lo que necesita el mundo entero. Ser revestido con la gracia de Cristo Jesús. Pero necesita aceptarlo, confesarlo, arrepentirse de todos sus pecados, apartarse del mal y hacer el bien, amar lo recto y hacer lo justo delante de Dios. A su nombre. La Biblia nos enseña, en primer lugar, que somos revestidos de gracia y misericordia, porque teníamos vestidos sucios, inmundos. Y la Biblia nos enseña de una parábola, todos lo conocen, del hijo pródigo, a su nombre. Lucas capítulo 15, versículo 21. Vamos a leerlo desde el 21. Dice que cuando el hijo pródigo vuelve en sí y reconoce que había dejado a su padre, había dejado lo mejor que está en la casa de su padre, dice que volvió en sí porque estaba comiendo estiércol, estaba comiendo de las cosas inmundas, estaba comiendo de lo que comían los cerdos. A su nombre. Dice que el hijo dice lo siguiente: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, mira lo que dice el padre, dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. A su nombre. Adiós. Mira el corazón del Padre. En esto se refleja y representa a Dios el Padre. Que el Padre no te juzga, que el Padre no te señala, que el Padre no te está todo el tiempo criticando.
El Padre no te está viendo si caes y sigues cayendo. No, el Padre te está mirando con sus ojos compasivos. Alguien diga aleluya. El Padre te está mirando con sus ojos misericordiosos. El Padre te está mirando a ver qué acción tomas, si lo buscas o no lo buscas, si te acercas o no te acercas. Pero yo venía a decirte de parte de Dios que este es el tiempo de que te acerques, este es el tiempo de que te aferres de Él, te tomes de su mano y te acerques a su casa, porque en su casa hay alimento suficiente, en su casa hay gracia, en su casa hay salvación, en su casa hay perdón, en su casa hay vida eterna. Es en su casa donde tú vas a ser bendecido, vas a ser restaurado, vas a ser llenado de las dádivas de Dios. El Padre te ama tanto que envió a Jesús para revestirte. Para eso Jesús vino al mundo. Y aquí nos habla la parábola del hijo pródigo, que el padre fue movido a misericordia. Dice que ni bien lo vio de lejos, dice que el padre fue corriendo. En vez de esperar que venga el hijo pródigo, no, el padre se acercó corriendo a buscar a su hijo, a su nombre, a buscar a su hija que se había perdido. Hoy aquí está el Padre para abrazarte. Aquí está el Padre para restaurarte. Aquí está el Padre para consolarte. Aquí está el Padre para levantarte una vez más. El Padre es movido a misericordia en esta hora, para poder ayudarte, para poder socorrerte. A su nombre. El Padre le dijo: sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Qué tan importante es la vestimenta? Es muy importante, porque la vestimenta significa la pureza. Significa la pureza. Dios a nosotros nos ha revestido de vestiduras blancas y resplandecientes, y esas vestiduras se van ensuciando en el día a día. Quizás pecamos, le fallamos a Dios con el pensamiento, con la palabra, y las vestimentas se van ensuciando. A su nombre. Por eso es importante que seas revestido. Por eso es importante que congregues. Por eso es importante que busques el rostro de Dios. No solamente en la iglesia, sino también en la casa. No solamente en tu casa. Busca a Dios en tu trabajo. Busca a Dios cuando vayas al trabajo a tu casa. Y de tu casa al trabajo. Busca de Dios para que entonces tu vestidura se permanezca limpia, permanezca resplandeciente. Muy importante la vestimenta. Es muy importante para Dios el que tú y yo estemos bien por fuera como bien por dentro. Que estemos bien vestidos en lo natural y que estemos bien vestidos en lo espiritual. Que tengamos vestiduras blancas y resplandecientes. Que tengamos vestiduras santas, reales, a su nombre. En segundo lugar, hemos sido revestidos de amor. Revestidos de amor. La Biblia nos enseña en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que entregó la vida de su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso amó Dios tanto al mundo que envió a su Hijo, envió a Jesús. Para la culpa que tú llevas hoy, Él lo pagó ya hace más de 2000 años en la cruz. Esa culpa, ese sufrimiento, ese lamento, Él lo pagó ya en la cruz. Todo lo que tú has vivido, lo que puedas vivir en la tierra, ya Jesús lo vivió hace más de 2000 años atrás. A su nombre. Y la Biblia enseña en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor. ¿Su qué? Su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió. ¿Por quién? Por nosotros. Quizás tus vestidos están bien sucios. Déjame decirte que no hay nada sucio y nada inmundo que Dios no pueda limpiar. No hay nada sucio, no hay nada inmundo que el Señor no pueda limpiar. Yo dije, no hay nada sucio ni inmundo que el Señor no pueda limpiar. Señor puede limpiarlo. El Señor puede sanarlo, puede restaurarlo. El Señor puede hacer todo nuevo. Puede hacerlo todo nuevo en tu vida. Y tienes que cobrar fe en Dios. Tienes que cobrar nuevas fuerzas en Dios. A su nombre. Tienes que levantarte y animarte en el nombre de Jesús. Porque el Señor no te quiere que tú estés en sufrimiento y en lamento y en esto y en aquello. No, Dios quiere
Dios quiere que tú te quites las vestiduras de la culpa, te quites las vestiduras de inmundicia, te quites las vestiduras de maldad y te vistas de la gracia de Cristo Jesús. Te revistas de ese revestimiento que solamente Dios tiene para con nosotros. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 1. Después de Romanos está un libro más. Versículo 27. Dice que a lo necio del mundo, a lo débil del mundo, y a lo vil del mundo, y a los menospreciados, escogió el Señor. Escogió el Señor. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. A eso escogió Dios. Por eso el Señor quiere revestir a las personas, a los más vil, pecadores. Estoy por seguro que si un asesino se arrepiente, el Señor lo reviste de gracia y de misericordia. Amén. Estoy por seguro que si un homosexual se arrepiente, el Señor lo revista y lo ropa de gracia y de misericordia. Amén. Si el borracho se arrepiente, el Señor lo reviste de gracia y de misericordia. Aleluya. Si aún el rico se arrepiente, el Señor lo reviste de gracia y de misericordia. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. Dios desea salvar y no condenar. Dios desea dar vida y no dar muerte. Dios desea dar salvación y no condenación. ¿Alguien cree eso? Amén. Para eso vino el Hijo de Dios, para cambiarlo todo, para traer un cambio en el mundo natural como espiritual. A su nombre. En tercer lugar, hemos sido revestidos de pureza y de santidad. Sí, los que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, ellos han sido revestidos de pureza y de santidad. Apocalipsis capítulo 3, volvamos allá mismo, al último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3. Mire lo que nos enseña la palabra de Dios. Versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Miren lo que nos enseña la palabra. El que venciere, es decir, el que va a vencer, no es que ya ha vencido, sino que va a vencer, a su nombre. El que venciere, el que va a perseverar, el que va a buscar, el que va a anhelar, el que va a desear más de ese revestimiento, va a permanecer y va a perseverar en el Señor, a su nombre. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vestiduras blancas, vestiduras santas, vestiduras reales, vestiduras de pureza y de santidad. Quien ha confesado al Señor, quien vive en el temor de Dios y vive en la obediencia a la palabra de Dios, ella ha sido revestida. Esa persona ha sido revestida de pureza y de santidad, a su nombre. Por eso que usted le ve a esas personas que se entregaron a Cristo, homosexuales, sicarios, asesinos, ladrones, gente estafadora. ¿A cuántos Dios no nada más está salvando en este tiempo? A un gente reconocida de la televisión está salvando el Señor. A Angie Gibaja, una mujer muy conocida aquí en el Perú, y no precisamente porque tenga algo bueno que ofrecer y dar o enseñar, sino por la vida escandalosa que ha llevado. Y esta mujer se entregó al Señor Jesucristo y haya sido revestida de la gracia y de la misericordia del Señor. Eso es lo que hace el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo reviste de santidad, reviste de pureza. El Evangelio de Jesucristo dice: antes fue, esto es ahora, a su nombre. Eso es lo que hace el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es poder de Dios. El Evangelio de Cristo es salvación para todo aquel que está perdido. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Y no solamente Angie Gibaja, sino otra mujer también llamada Katy Jara. Y entre otras mujeres
y otros hombres se están entregando de la farándula, de Cholibo, como se dice acá en Perú. Se han entregado al Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta usted que estamos en los últimos tiempos? Gente reconocida se está entregando a Cristo. Aún de los cantantes seculares también se están entregando a Cristo. Están volteando su rostro al Señor y están mirando la cruz nuevamente. Porque estos son los últimos tiempos, iglesia. Y en este último tiempo yo profetizo por la fe. Yo profetizo por la fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret que el Perú será arropado, el Perú será mudado, el Perú será revestido del poder de lo alto, de la salvación, del perdón de lo alto. Yo profetizo por la fe que el Perú, costa, sierra y selva será revestido de la gracia y de la misericordia de Cristo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alabe, alabe al Señor, alabe al Señor. En cuarto lugar, quien ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, quien vive en el temor de Dios y en la voluntad de la palabra de Dios en obediencia, ha sido revestido de justicia y de verdad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Ha sido revestido de justicia y de verdad. El creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios que practica la justicia, vive en justicia. Amén. Amén. Si usted pregona la justicia y usted ama lo bueno y aborrece lo malo, sea justo. Sea justo con sus hijos, sea justo con su familia, sea justo con sus enemigos, sea justo con sus vecinos, sea justo. Amén. Amén. Viva en justicia. Viva amando lo bueno y aborreciendo lo malo. Pero sea justo, sea íntegro para con el Señor. Amén. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: quien abraza la verdad y suelta la mentira, vive en integridad. Amén. Vive en verdad. Vive en el temor y en la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 4. Vamos al Antiguo Testamento, después del libro de los Salmos. Proverbios capítulo 4, versículo 24 dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Quien vive en la verdad de Dios aparta toda iniquidad de su boca. No habla cosa sucia, inmunda. Así como Isaías. Isaías era de labios inmundos. Todavía hablaba groserías. Sí, a veces hablaba en doble sentido, quizás a su nombre. Gloria a Dios. Y entre otras cosas más. Pero apartó de él la iniquidad, porque sus labios fueron ungidos. Porque el serafín mandó las tenazas y ungió sus labios para ya no hablar cosas inmundas, sino hablar palabra del cielo, palabra de lo alto, a su nombre. Gloria a Dios. Asimismo, yo creo que el Señor también enviará su ángel para ungir tus labios. Y ya no serán labios inmundos, sino serán los labios del Padre. Serán los labios de Jesús. Será la boca de Jesús hablando a través de ti. Es decir, ya no vas a hablar cosas que no agradan a Dios, sino vas a hablar cosas que agradan al Señor. Hablarás cosas agradables delante de Dios. Y la palabra de Dios saldrá de tu boca con elocuencia. ¿Cuántos creen eso? Con sabiduría, a su nombre. Que mucha gente al mirarte se va a admirar. Que mucha gente al verte se va a asombrar y va a decir: ¿es él o no es él? ¿Es ella o no es ella? Se parece, van a decir: no, es que yo me parezco a Cristo, es que tú te pareces a Cristo, por eso habla lo que Cristo habla, por eso edificas y no destruyes con la palabra. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. En quinto, penúltimo lugar, la Biblia nos enseña que también hemos sido revestidos de humildad. Sí, el Hijo de Dios, el creyente, la hija de Dios es humilde. Mateo 11, 29. La Biblia nos enseña que Jesucristo le dijo a sus discípulos, Mateo 11, capítulo, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón.
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Quien ha sido revestido de lo alto y tiene el revestimiento de Cristo, se mantiene humilde, vive en humildad. Amén. Amén. Se muestra humilde con las personas orgullosas. Se muestra humilde con las personas soberbias, a su nombre. Se muestra humilde donde quiera que va, es humilde. Y también sabe reconocer sus errores. Aún si es el pastor, también sabe reconocer sus errores. Amén. Amén. Porque el pastor es un hombre también y se puede equivocar. Pero yo quiero que entiendas que el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, que ha sido revestido por Cristo, que ha sido revestida de la gracia de Cristo, esa hija de Dios, ese hijo de Dios, se mantiene en humildad. Amén. Vive en humildad. A su nombre. Gloria a Dios. Y en sexto y último lugar, hemos sido revestidos de poder. ¿Cuántos creen eso? Amén. Hemos sido revestidos de poder. ¿Qué poder? Del poder de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8, nos dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo iba a ascender al cielo, iba a subir, les da órdenes específicas a los apóstoles para que no se vayan de Jerusalén, a su nombre. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder. ¿Qué dice? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles, los discípulos de Cristo, los hijos de Dios, también han sido revestidos de ese poder. ¿Cuántos creen eso? Amén. Han sido revestidos de ese poder. Tú y yo tenemos el poder de Dios. El mismo poder que resucitó a Lázaro de los muertos es el poder que reposa sobre ti. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de Nazaret al tercer día es el mismo poder con el cual Dios te ha revestido para que tú camines en el poder del Espíritu Santo, para que tú camines y andes por el poder del Espíritu Santo, para que tú le demuestres al mundo entero que todavía hay poder de Dios para salvar, para perdonar, para sanar, para levantar. Hay poder de Dios. En esta iglesia hay poder de Dios. En esta iglesia hay poder de Dios. En esta iglesia hay poder de Dios. Donde los sanos, donde las personas enfermas pueden ser sanadas. Las personas que tienen enfermedades pueden ser sanadas. El poder de Dios no se ha terminado. El poder de Dios todavía está vigente. El poder de Dios todavía quiere hacer bien a mucha gente. A su nombre. Yo creo que ese poder de Dios va a visitar a tu familia en los próximos días. Yo creo que ese poder de Dios va a visitar a tu familia, va a visitar a tu casa, va a visitar a tus vecinos. Ese poder de Dios va a visitar a esas personas, va a visitarlos y los va a tocar, los va a tocar, los va a tocar tanto que van a querer acercarse a Dios, que van a querer buscar una iglesia donde congregar. A su nombre. La Biblia nos enseña que tú y yo hemos sido revestidos del poder de Dios. Y precisamente hemos sido revestidos para mostrarle al mundo el poder de Dios. Porque el mundo no conoce del poder de Dios. El mundo conoce cosas imposibles. En Dios no hay cosas imposibles, sino cosas posibles. A su nombre. Porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Pastor, entonces, ¿qué? ¿Se puede levantar un muerto? Se puede levantar un muerto, puede volver a revivir. Dios puede hacer crecerle las manos a un manco, a su nombre. Dios puede, es que hermano, Dios puede hacer cosas grandes hasta el día de hoy. Yo creo en ese poder. Yo creo que Dios lo puede hacer. Donde el hombre no puede hacer, Dios sí puede hacer. A su nombre. Él es el Dios de lo imposible, y lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y todas las cosas son posibles para los que creen, para los que tienen fe, para los que tienen confianza, para los que esperan en Dios. A su nombre. Tú y yo hemos sido revestidos para mostrar la grandeza de la excelencia del poder de Dios. Escúchame bien.
somos vasos de barros donde Dios usa, donde Dios nos muestra su excelencia, su poder. Por eso que usted ve en los evangelistas, en los profetas, en los apóstoles, en los pastores, que se mueve el poder de Dios. ¿Por qué se mueve el poder de Dios? Porque ellos son un recipiente donde reciben el poder de Dios. Y cuando van a las personas, ellos se vacían, no lo que es de ellos, sino de lo que Dios le dio. Por eso Pablo dice, para que la excelencia del poder no esté en los hombres, sino en Dios. Lo que debemos hacer es mirar a Dios. Lo que debemos de hacer es buscar a Dios. Lo que debemos hacer es humillarnos ante Dios. Y cuando nos humillemos, experimentaremos ese poder, experimentaremos esa gracia, experimentaremos esa grandeza. Pero la excelencia del poder se encuentra en Dios, no en el hombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alguien alabe la gloria de Dios. Alguien alabe la gloria de Dios. Hemos sido revestidos. Y aunque el diablo diga lo contrario, y aunque las críticas se levanten contra ti y digan, y así vas a la iglesia, y así predicas la palabra de Dios, y así haces esto y aquello, que el diablo hable todo lo que quiera hablar. Tú y yo sabemos que hemos sido revestidos de gracia y de misericordia. Hemos sido revestidos de la salvación de Dios. ¿Alguien puede alabar eso? Si el diablo viene con la culpa, dile, diablo, te equivocaste conmigo. La culpa Jesús ya lo pagó en la cruz hace más de 2000 años. Y Él ha quitado las vestiduras que me llenaban de culpa, me llenaban de inseguridad, y ahora estoy revestido de gracia, estoy revestido de bondad. Te equivocaste, diablo, conmigo. Tu negocio conmigo no va, hazlo con otra persona, pero conmigo, en cuanto a mí, yo me acercaré a Jehová. En cuanto a mí, yo buscaré a Jehová. En cuanto a mí, yo me humillaré ante Jehová, me humillaré ante Dios. Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste conmigo. Dile, diablo, te equivocaste conmigo, porque yo he sido revestido de gracia. Cuando el diablo venga a criticarte y te venga a decir no vales para nada, te venga a decir que eres una persona inservible y te trate de hacer que tu vida no signifique nada, dile al diablo, diablo, estás equivocado. Estás equivocado, porque a mí el Señor Jesucristo me ha coronado de favores. Y el Señor Jesucristo me ha llenado de vida. Quizá la crítica apague tu deseo por Dios en algún momento. Quizás las críticas de las personas quiten el anhelo que hay en tu corazón de servir a Dios. Y el diablo te ha matado con sus palabras, te ha herido con sus palabras, y tú no has tenido más deseos de buscar a Dios, y no has tenido más deseos de hacer la voluntad de Dios, de acercarte a la iglesia, de predicar, de servirle al Señor. Déjame decirte que el enemigo a ti te señala siempre por tu pasado, y puede hablarte una que otra cosa, y puede decirte cosas que de repente ellos no logran ver más allá, y te puede señalar y te puede criticar y te puede juzgar. Pero déjame decirte que Cristo Jesús te ha revestido. Y ese revestimiento nadie te lo quita, ni siquiera el diablo. A su nombre. Ni siquiera el diablo puede quitarte esos nuevos vestidos que Él ha puesto sobre ti. Porque lo que te afecte a ti también va a afectar a tu generación. Lo que te afecte, la misma vestidura que tienes tú, la vas a afectar para tu casa. No sé si alguien lo cree, lo vas a afectar para tu familia. Esas vestiduras también el Señor les pondrá a tu familia, le pondrá a tus hijos, le pondrá a tus hijas. Esa vestidura de gracia, de misericordia, esa vestidura de amor, el Señor le pondrá también a ellos. Por eso el diablo te ataca, te ataca a ti, para que no busques, para que no perseveres. Pero déjame decirte que tú has sido revestido. Tú has sido revestido. Póngase de pie, iglesia.